Bien, el congelamiento de precios y la prohibición de publicar por parte de los supermercados aviso en los diarios con legisladores. Está Margarita Stolbizer de GEN, el senador José Cano, que es el flamante presidente del bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical, y el diputado Jorge Tiaca, de PRO. Bueno, el tema está planteado, así que congelamiento de precios, prohibición de publicar en los diarios. ¿Quién quiere empezar? Empiezo. Digamos, primero lo que preocupa es esta locura que parece no tener fin, ¿no? Yo siento que nunca antes, desde la recuperación democrática, la Argentina había sufrido un proceso tan profundo de restricción de libertades. Ahí es donde por lo menos yo contextualizo esto. Después corresponde desde luego analizar por qué es lo que se está haciendo, a dónde conduce esta restricción de libertades, la prohibición de la publicidad, más allá de que esto claramente perjudica a los consumidores, ¿no? Porque esto desincentiva las promociones, desincentiva la competencia. Los supermercados ahorran en publicidad, pero el que se perjudica es el consumidor, que no tiene la posibilidad de comparar ofertas y decidir libremente dónde quiere comprar. Ahora, aquí hay una cuestión de fondo, y la cuestión de fondo, recién lo planteaba bien Kachanowski, es sin ninguna duda la inflación, ¿no? Y lo que se busca también es tapar esto para que la gente tampoco pueda ver el aumento de los precios. Ahora, hoy cualquiera sabe perfectamente que llenar un changuito que hace 2 años lo llenaba con una cantidad de pesos, hoy con eso llena el 30%. Eso lo sabe cualquiera que hace las compras, por lo tanto ni siquiera pueden ocultar sobre esta base de lo que se está haciendo. Y esto produce además, porque el mayor elemento inflacionario es sin duda no tener un índice cierto, porque eso hace justamente que se genere esta espiral de expectativas inflacionarias, donde al no haber un índice cada uno aplica el que quiere y se produce entonces esta inercia inflacionaria que significa ajustar sobre el pasado pensando en el futuro. Esto tiene además otro tipo de impactos, el impacto social, la desprotección de consumidores y la desprotección de los trabajadores precarios, los que no tienen paritaria para ir a negociar sus salarios, por supuesto. Hoy hay una nota, un reportaje que se hace a Kosakov, donde el título realmente es así, y dice: el problema es que cae la inversión por la incertidumbre. Y este es el efecto que se produce. Cuando no hay certeza sobre cuáles son los índices de precios, obviamente que cada vez hay más incertidumbre, hay menos inversión, y eso impacta directamente en el empleo, en la calidad del empleo, más pobreza, obviamente, porque al no haber inversión, naturalmente que se produce menos, ¿no? Entonces hay que, me parece, contextualizar esto en una baja institucionalidad, por supuesto. Creo que no se sale de estas cuestiones sin compromiso político y sin mayor institucionalidad política, y eso es lo que está faltando. Senador. Bueno, me parece que hay que contextualizar las medidas que el gobierno toma, como la que estamos analizando esta noche, en la lógica y en una fecha que son las elecciones de octubre. Nosotros desde el radicalismo lo venimos planteando. Nosotros creemos que el kirchnerismo en realidad internaliza la ficción y se transforman en militantes de la mentira, porque no es tan solo con el control de precios, sino que responde a una lógica de gobernar y en un ciclo que se está acabando. Claramente yo le diría que en términos económicos el congelamiento de precios es patear el problema hacia adelante, porque es como si fuese una olla a presión donde usted pone la tapa de la olla y cuando la destapa los efectos son mucho más fuertes de lo que usted en teoría quería contrarrestar. Y en términos políticos me parece que es un muy buen pretexto, es un excelente pretexto para Moreno y para el kirchnerismo, tratar de dar digamos, la última estocada a los medios de prensa independientes, prohibiendo la publicidad en estos medios independientes. Es decir, un gobierno que en el presupuesto de 2013 tiene aproximadamente 7.700 millones entre lo que significa Fútbol para Todos, la Secretaría de Información Pública, la Jefatura de Gabinete, los aportes del Tesoro para Telam, es decir, casi 7.700 millones de gasto en publicidad, que a través de la plata de todos los argentinos hace publicidad para su partido de gobierno, prohíbe al sector privado que publicite en los medios independientes. Esto realmente forma parte de una gestión de gobierno, de una visión de administración del Estado absolutamente autoritaria, que tiene esa actitud con los medios de prensa, pero que tiene la misma actitud con los gobernadores que intentan
exigir federalismo y exigir los recursos que le corresponden a sus propias provincias. Es a veces paradójico. La presidenta toma algunos hechos políticos de Raúl Alfonsín cuando fue presidente. Jamás se lo vio a Alfonsín condenar a un gobernador, y mucho menos del propio signo político, a que vaya a la Corte Suprema de Justicia a reclamar los fondos que le corresponden. Bueno, esta presidenta obliga a los gobernadores de su propio signo político a ese tipo de actitudes. Pasa de la Sota. Como de la Sota, cuando estaba Schiaretti, pero avanza aún más. Es decir, se aprueba un presupuesto para el año 2013 donde uno supone que un gobierno presupuesta a través de los distintos ministerios una gestión de gobierno, y a los 30 días se toma una decisión de pasar por encima de los gobernadores en un año electoral y ejecutar obras bajando recursos directamente a los municipios. Es decir, un gobierno que no tiene límite, un gobierno que está en el final de un ciclo, que tiene elevados índices de corrupción, y que se maneja no tan solo en el control de precios y en la relación con los medios opositores, violentando, como decía Margarita, claramente el artículo 42 de la Constitución, que da derecho a los usuarios y consumidores a informarse, castigando a los medios de prensa con la publicidad oficial. Hay un informe, el último informe de la AGN, que es lapidario con respecto a cómo el gobierno distribuye la pauta oficial en los medios de prensa. Tuvimos toda la publicidad durante la sanción de la ley de medios, que buscaba la democratización, mayor pluralidad de voces, y en realidad vemos que hay muchas voces, pero que hablan todas, o que en todo caso ejecutan todas el discurso que el gobierno quiere. Es decir, internalizar la ficción para transformarse en militante de la mentira y darse cuenta que cuando termina un ciclo, la inflación es una realidad, el control de precios no resuelve lo que el gobierno quiere resolver. No hay que ir tan lejos como durante el gobierno de Campo. En el 2006 ya Kirchner hizo un acuerdo de precios durante 9 meses y pasamos de una inflación del 10% en el 2006 al 25%, que claramente castiga a los sectores que ellos dicen, desde el punto de vista político, proteger, porque si hay alguien que castiga un proceso inflacionario, es sobre todo los sectores medio y medio bajo. Sí. Joaquín, yo creo que el gobierno, cuando uno prende la tele y mira lo que dice la presidenta, nos tratan de contar un cuento de hadas. La gente apaga la tele y se da cuenta que es un cuento de terror, porque las cosas no son como te las cuentan. Te falta luz, los precios suben, tenés inseguridad. Claramente la gente percibe algo completamente distinto a lo que el gobierno nos está tratando de decir. Y me parece que se ha corrido el velo sobre muchos de estos problemas y es hora de afrontarlos y de asumirlos. El gobierno puede tratar de parar estas cosas con acuerdos de precios, congelamientos, tratar de evitar que los supermercados publiquen hoy, serán mañana otras empresas que no puedan publicar alguna otra cosa, pero me parece que eso tiene patas cortas y eso no es una solución al problema real que están viviendo hoy los argentinos. Tenemos que resolver el problema inflacionario y lo tenemos que hacer con un compromiso y con certeza e inteligencia para poder hacerlo, como lo hace Uruguay, como lo hace Brasil, como lo ha hecho Chile. Digo, hay que tratar de desarrollar un poco ese conjunto de políticas que nos lleven a una solución definitiva. Lo mismo hay que hacer con la inseguridad, lo mismo hay que hacer en la protección de las libertades que todos nosotros nos corresponden y nos merecemos. Cada día que pasa la gente se siente más reprimida en su casa, más limitada a poder expresarse, más cuestionada en su libertad, y me parece que nosotros tenemos en el conjunto de los opositores defender esas cuestiones, y tiene que ser una voz clara y una voz precisa. Se pueden hacer las cosas de una manera mucho mejor que la que viene haciendo este gobierno. Este gobierno tiene un objetivo, su objetivo es la conservación del poder, lo único que les importa es mantenerse eternamente en el poder. Bueno, nosotros tenemos otro objetivo, que es llevar a Argentina hacia adelante, llevarla a resolver sus problemas y darle la posibilidad a los argentinos de pensar un futuro mucho mejor. Y me parece que eso se hace con mucha más seriedad que lo que viene haciendo este gobierno y su equipo económico, ¿no? Hay un dato, ¿no?, que siempre hay que tenerlo en cuenta. El kirchnerismo asumió en el año 2003 con un presupuesto nacional que rondaba los 67.000 millones de pesos. El presupuesto ejecutado el año pasado superó ampliamente los 600.000 millones de pesos. Y en términos cualitativos, analizar en profundidad lo que recién hacía referencia él, la cuestión energética, la política de Estado, resolver la pobreza que hoy castiga a más del 22% de los argentinos, hablar en términos de independencia del Poder Judicial, como la presidenta plantea, la democratización de la justicia, pero por otro lado banca a jueces que deshonran el Poder Judicial como Yarvide, bueno, forma parte de un gobierno absolutamente contradictorio que perdió la oportunidad en un ciclo económico importante para generar las condiciones de debate con los actores de la sociedad y definir políticas públicas en materia de seguridad, en materia social, en materia de seguridad. Yo discrepo un poco con lo que planteaba de Narváez. Scioli es el gran responsable de lo que ocurre
en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y claramente el gobierno nacional tomó decisiones que no resolvieron el problema, trajo más de 6.000 efectivos de gendarmería al conurbano bonaerense, como casi 1.000 efectivos de prefectura que tienen una especificidad de formación que nada tiene que ver con las particularidades de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires o los barrios periféricos de la capital federal. Entonces me parece que lo que está faltando, y 30 años de democracia deberían significar un punto de inflexión, es generar las condiciones para debatir políticas públicas. La seguridad no se resuelve en la teoría de ser garantista o menos garantista. Se resuelve con políticas de inclusión, con política social y con una justicia independiente que actúe. Y esa responsabilidad primaria, sin duda que la tienen los gobernadores, que también manejan presupuestos millonarios, y en el caso particular de Scioli, hasta hace muy poco tiempo, reivindicaba las políticas de la presidenta. Entonces, me parece que el gobierno requiere límites, y los límites los tiene que poner la oposición y también lo tienen que plantear los gobernadores en un país que se dice federal y que me parece que en el ejercicio del poder del kirchnerismo este es el gobierno más unitario que ha tenido la Argentina por lo menos los 30 años de democracia. Ahí a propósito de lo que estaba planteando el senador sobre el tema de la oposición, también estamos en la oposición en un año electoral. Les quería preguntar a ustedes qué piensan cada uno de ustedes sobre cómo debería la oposición enfrentar este año electoral. A ver, primero que nada me parece que lo que necesitamos es un cambio de agenda, ¿no? Yo tal vez complementando un poco la idea anterior, yo tengo una visión positiva y optimista de la Argentina. La Argentina es un país de extraordinarias posibilidades y potencialidades, por supuesto. Solucionar los problemas que tenemos no es tan complicado. Lo que está claro es que no pueden hacerlo los que están gobernando. No pueden hacerlo porque son los que nos llevaron a tener los problemas que tenemos. Yo no tengo ninguna duda que la mayoría de los problemas a los que uno pueda pasar revista, fundamentalmente estos que tienen que ver con la cuestión económica, son problemas generados desde el propio gobierno. El cepo cambiario, las restricciones de las que estábamos hablando, todos estos son problemas creados por este gobierno. Lo que me parece que hay que hacer es cambiar la agenda de los problemas por la agenda del futuro. Y en esa construcción de una visión de futuro y alternativa, lo primero es salir del cortoplacismo. Estas medidas del acuerdo de precios de 60 días es exactamente lo contrario, lo más contraproducente en una política de mediano y largo plazo. En el cambio de la agenda es donde tiene que estar la oposición, porque me parece que confundimos las cosas, equivocamos el camino cuando creemos que de esto se sale con elucubraciones electoralistas. Me parece que lo que hay que hacer en la Argentina es definir cuál es la agenda del futuro, hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer para aprovechar mejor las potencialidades que la Argentina tiene, para establecer un modelo y un proyecto de Argentina fundamentalmente estable, porque también creo que se salen de estas situaciones en la medida en que tenemos estabilidad. Las sociedades sin estabilidad son las que tienen problemas de pobreza, económicos, de inseguridad fundamentalmente. Para tener una sociedad segura hay que tener primero una sociedad estable. Y eso es lo que se debe garantizar, esa debe ser la discusión. Si creemos que la discusión se agota en ver cómo repartimos lugares en una lista, volveremos a equivocar el camino. Yo creo que más que constituir una oposición o distintas oposiciones, lo que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía es una alternativa. Se pueden hacer las cosas mejor, se pueden hacer las cosas bien donde se han hecho pésimamente. Y eso es lo que le tenemos que saber ofrecer a la ciudadanía. Tenemos que tratar de brindar en el conjunto de los dirigentes esa oferta y esa propuesta por encima de todas las deidades, de los egoísmos, de las voluntades o ambiciones que cada uno de ellos tenga. Y me parece que eso requiere de un gran salto dirigencial, no solo de los dirigentes políticos, sino también de los dirigentes sindicales, de los dirigentes empresarios, de los periodistas, de los dirigentes sociales. Tenemos que construir una sociedad que incluya a todos. Basta de dividirnos, basta de segmentarnos, basta de los buenos y los malos permanentemente, y entender que tenemos que trabajar para aquel que piense distinto que nosotros, y lo tenemos que hacer de la mejor manera para tratar de convencerlo de que lo que estamos proponiendo es lo mejor y es la mejor alternativa para nuestro país. Bueno, en primer lugar me parece que la oposición tiene que hacer una profunda autocrítica de los últimos procesos políticos. En el año 2009 el Acuerdo Cívico y Social sacó prácticamente 1/3 de los votos de esa elección y no supo o no quiso, o por mezquindad no se consolidó como una alternativa política, que era el compromiso social que habíamos asumido en virtud de ese proceso electoral. A la luz de los resultados del 2011, creo que está claro que la Unión Cívica Radical, que tiene más de 60 diputados y senadores, que tiene una territorialidad como el segundo partido de la oposición,
tiene que entender que sola no puede. De la misma manera, el FAP, que tuvo un protagonismo político interesante en el 2011, solo no puede. Entonces, las máximas autoridades del FAP y las máximas autoridades del radicalismo claramente tienen que mostrar un fuerte liderazgo, fundamentalmente porque en términos parlamentarios y en términos territoriales hay en muchas provincias estamos trabajando de manera conjunta. Es muy difícil que de cara a este proceso electoral podamos plantearnos el 2015 si en el 2013 no hacemos todos los esfuerzos para que en definitiva esa sea la alternativa progresista que tenga la gente o como una opción al kirchnerismo. Y digo esto haciéndonos cargo del radicalismo con los errores que seguramente habremos cometido, pero bueno, el radicalismo hoy tiene hombres como Ernesto Sanz, Ricardo Alfonsín, Morales, Julio Cobo, de la misma manera que el FAP también tiene dirigentes importantes, y me parece que si no se muestra liderazgo, si no tenemos la capacidad de agotar las instancias, dejando de lado las mezquindades, los personalismos, y también aceptando que en un marco de acuerdo basado en principios, basado en el principio de división de poder, en el federalismo, en la autoridad republicana, en cuestiones que tienen como denominador común a ambas fuerzas políticas, también va a haber deserciones y hay que asumir el costo político de cuando uno avanza en un acuerdo, no electoral, sino en un acuerdo para hacer una opción de gobierno. Y creo que si uno analiza los resultados electorales en mi provincia, por ejemplo, entre las dos fuerzas se construyó claramente una nueva mayoría. Creo que hay que agotar las instancias porque, digamos, en la visión que tenemos nosotros y mayoritariamente el radicalismo, yo no creo que la opción sea que todas las fuerzas políticas estén juntas y se arme un gran frente en contra del kirchnerismo. Lo que creo que hay que armar es una alternativa de gobierno y sí, entre todas las fuerzas políticas de la oposición, tener una agenda común en temas en los que todos estamos de acuerdo y que me parece que ya no pueden tener más dilación independientemente de quién gobierne en el 2015. Un nuevo régimen de coparticipación federal, un ataque frontal contra la pobreza, trabajar en un programa que devuelva la calidad de la educación pública, la inclusión, la movilidad social, generar la seguridad jurídica para que a la Argentina vengan inversiones. Bueno, son cuestiones básicas en las cuales sí deberíamos estar todos de acuerdo, como el año pasado estuve en Colombia y la verdad es que a uno le cuesta mucho en lo que significa política de Estado delimitar cuál es el partido de gobierno y cuáles son los partidos de oposición, porque hay una agenda común que se respete independientemente del que gobierna y es la única posibilidad que tiene un país de modificar sus índices y la situación estructural que tiene. Me queda muy poquito tiempo, pero no quisiera dejarlos ir sin preguntarles algo que ustedes van a empezar a tratar en estos días, que es el tema del acuerdo con Irán. Les pido la opinión que sea cortita porque se nos acaba el tiempo. ¿Quién empieza? Nuestra opinión es absolutamente contraria al acuerdo. Para nosotros el acuerdo es un engaño, implica no solamente concesión de soberanía, sino de jurisdicción. Hay una de las cláusulas en particular que es la que más preocupación nos genera, que es cuando dice que esa comisión de la verdad que se va a constituir, valga de paso aclarar que la comisión servirá en el mejor de los casos para obtener algún testimonio, a mi juicio que nada va a decir porque ninguno de los funcionarios se va a ir a inculpar en esa comisión, pero además es una comisión que a lo sumo podrá tener buenos testimonios, si así fuera, nunca va a ser justicia. El objetivo no es hacer justicia y el gobierno ha negado los avances que nuestra justicia había efectivamente tenido. En esa cláusula que se habla de que la comisión va a emitir recomendaciones sobre acciones futuras a los países, la duda que queda siempre es que si de los testimonios nada se obtiene, la comisión dice, bueno señores, acá no hubo ningún testimonio que nos llevara a nada, entonces los países deben cerrar absolutamente todo. La Argentina va a quedar prendada de ese compromiso que se ha asumido. Nosotros creemos que no se debe aprobar esto por el Congreso. En la medida que se vulneren derechos de argentinos y aquellos familiares de que han tenido víctimas, nosotros vamos a estar en absoluto desacuerdo. Y me parece que eso claramente es lo que este memorando expresa. Me parece que es el principal éxito diplomático de Irán en los últimos 20 años y nosotros le hemos servido en bandeja esa oportunidad. Es un verdadero disparate lo que está haciendo la gestión de la Cancillería en este caso, ¿no? Senador, usted lo trata esta semana, además, bueno, el Senado. El gobierno sigue en su lógica de tomar decisiones sin generar ámbito de participación, que nosotros creemos a priori la comunidad judía argentina y las asociaciones deberían haber tenido participación en este proceso. Es muy difícil hasta para el más optimista de los argentinos pensar que un país que tiene una lógica con respecto al terrorismo internacional, que niega el holocausto, que niega los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y que por otra parte ha tenido una actitud
de encubrimiento en todo este proceso del 94 a la fecha, y que no ha cambiado su régimen político, bueno, hoy tengo una actitud distinta. Me parece que en términos internacionales, a quien claramente favorece este acuerdo, que por otra parte la presidenta no hace ninguna concesión graciable cuando envía esto al Congreso. Corresponde que el Congreso lo debate y lo trate, y en términos de política exterior me parece que, bueno, en el gobierno nacional triunfó la posición de Delía. Me parece que claramente Delía está marcando este nuevo cambio en la política exterior. Es el nuevo canciller. El nuevo canciller, en esta nueva visión de la política exterior del gobierno de Cristina Kirchner. Y fundamentalmente me parece que es un agravio hacia los fiscales y jueces que investigaron seriamente, sobre todo en esta última etapa, bueno, generar una comisión que nadie sabe bien de qué manera se va a integrar, y sobre todo cuando esto no va a tener carácter vinculante, y hay ya personas que de estar imputadas pasarían a ser sospechosas. Y hay algunas preguntas que obviamente el canciller tendrá que responder, como la cédula de detención libradas al Interpol, y sobre todo lo actuado y desandado por la justicia argentina. De todas maneras, nosotros creemos que aún aprobándolo el Congreso, este convenio tiene algunas cláusulas que pueden ser claramente inconstitucionales. Es decir, podría voltearlo la Corte Suprema. Le agradezco a todos. Una pausa.